Bien. Bueno, hoy vamos a hablar vamos a hablar de la bibliografía que es de Prentice, que ya vienen viendo con el profe Marco. No sé qué tema vieron hoy, pero bueno, hoy van a ver conmigo todo lo que es rehabilitación de cadera y muslo del Prentice, ¿sí? Eh, Vamos a ver unos temas que son bastante fáciles, ¿sí? Son lesiones y que tienen un protocolo plasmado o pactado, mejor dicho, de forma universal por lo que es esta bibliografía, Prentice. Y bueno, por ahí podemos agregar un poquito más de cosas, pero más o menos son bastante universales esos protocolos. Yo siempre les repito que no utilizo protocolos, por lo general, eh, digamos, protocolos que sean, ¿cómo se dice?, para todas las personas de la misma manera, porque obviamente esos protocolos sí no se adaptan a las personas en general. ¿Por qué? Porque obviamente todos son pacientes distintos. Así que bueno, yo les voy a empezar a compartir ahora mi pantalla. Aquí tenemos. Perfecto. Me avisan si tienen algún problema de conexión. Vi que hubo un problemita ahí con el profe Marco. Así que si no se ve o algo, me avisan por favor, que es necesario, sumamente necesario. A ver si se presenta la pantalla, un segundito. Está bastante lento esto. No los veo, ¿dónde están? Em, Creo que quiero poner pantalla completa, no se coloca la pantalla completa. Ahí, profe, Sí, a la izquierda, derecha, abajo. sí, estoy poniendo, pero no está como tildado. Ah, sí. Sí, no, no es que no sepa. No, no, está bien, gracias igual. Pero Mm. no, F5, a ver, dame un segundo. Mm, No sé qué le pasa a esto. Ahí está. Bien, ahí se ve bien. Su función de compartir pantallas está en pausa, me dice. Miren que está en pausa. Reanudar. Bien, a ver, denme un segundo. Que hay conflicto aquí. A ver, se me cerró la pantalla. Denme un segundito, por favor. Que se me fue el tema. ¿Dónde estamos? Ahí vamos, ¿eh? Está abriendo. Está un poco lenteja, aguanten un segundito. De paso vamos admitiendo a los chicos que están entrando. Ahí vamos. Bien. Bien, ahí les comparto, ¿eh? 1 minute. Bien, a ver ahí. ¿Ahí ven la pantalla principal? Sí, profe. Sí, profe. Bien. No se ven maximizado, ¿no? No sé por qué no lo puedo maximizar. Que se me pone en pausa. Reanudar. En un segundo. Bien. No sé por qué no se puede poner máximo, che.
Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bien. Perfecto, Sí, ahí, profe. profe. Bárbaro. A ver. El cuadradito acá. Solo a Franco. Franco, que está. Franco Fragola, prenda el video, por favor. Bien. Bueno, como les dije al principio, para los chicos que no estuvieron recién, hoy vamos a ver rehabilitación de cadera y muslo, ¿sí? Obviamente basados en el deporte y según la bibliografía del Prentice. Lo que tenemos que hablar aquí, vamos a hablar de lo que son los puntos de cadera. No sé si ustedes los escucharon alguna vez. Los puntos de cadera vendrían a ser los traumatismos que se dan sobre todo en lo que es la cresta ilíaca anterosuperior o la cresta ilíaca posterosuperior, ¿sí? Aquí donde se insertan los que son los músculos, el sartorio, lo que es el recto anterior del abdomen. Todos estos músculos se van a ver implicados y afectados por los traumatismos en la cadera. ¿En qué deporte se puede llegar a producir esto? Y en la mayoría de los deportes con contacto. Primero y principal, los deportes de pelea o de lucha, ¿sí? Son los más comunes. Y en aquellos deportes que suelen tener contacto directo, como por ejemplo el fútbol, el básquet, lo que sea. Se puede describir como una contusión, ¿sí? Saben que lo que es una contusión es un golpe o con un agente sin punta, en el cual va a producir una ruptura, ¿sí? Por presión, pero no va a haber ningún tipo de corte, digamos, de lo que vendría a ser el tejido de la piel. Y obviamente a nivel muscular, sí, de parte interna, siempre y cuando realizando un buen diagnóstico, puede llegar a observarse rupturas, como hablábamos los otros días, de lesiones musculares. Se puede dar, como les dije recién, golpes directos sobre la cresta ilíaca o la espina ilíaca anterior superior. Y en este caso se puede dar porque un compañero, un contrincante, mejor dicho, le puede realizar un golpe o golpear con lo que sea, con cualquier parte del cuerpo, o ustedes caer de manera defectuosa directamente sobre la cresta ilíaca anterior superior. En el caso de los músculos, sí, puede haber una ruptura, puede haber una inserción. Los síntomas, por lo general, al principio, dependiendo del grado, del punto de cadera, porque tenemos 3 grados, suelen no aparecer de forma inmediata, pero sí a la hora aproximadamente puede empezar a observarse todo lo que es la inflamación, el dolor en sí, y obviamente puede llegar a haber hemorragias internas siempre y cuando haya una lesión muscular. ¿Qué es lo que hay que valorar? Hay que valorar lo que es las radiografías, porque obviamente puede haber una alteración ósea si ha sido el impacto o el traumatismo bastante fuerte. Esto hay que tener en cuenta de que puede haber una fractura por abulsión, en el caso de los músculos que se insertan en la cresta ilíaca, ¿sí? Y hacer un diagnóstico diferencial. Con respecto al diagnóstico diferencial, hay que hacer un diagnóstico relacionado con las lesiones de tejidos blandos y de los órganos. Nosotros tenemos los órganos cerca, que cubre la pelvis, ¿sí? Todo lo que vendría a ser la parte intestinal, todo lo que vendría a ser la parte de lo que es la vejiga o el aparato reproductor, donde se alojan en la pelvis y por lo tanto estos golpes o estas contusiones pueden producir hemorragias internas sin que uno se dé cuenta. Entonces hay que darle y prestarle la atención necesaria. Entonces, como les dije recién, vamos a tener 3 tipos de puntos de cadera, o sea, 3 grados, ¿sí? A medida que va avanzando el grado, obviamente va a ser digamos, la lesión que pueda llegar a tener este deportista y el tiempo en que pueda estar inhabilitado para poder realizar este deporte. Por ejemplo, el punto de cadera de grado 1, ¿sí? Es mucho más leve. En este caso, el deportista va a sentir un golpe, no va a tener, digamos, ningún tipo de movimiento anormal, la postura dentro de todo va a seguir siendo normal, por lo tanto no va a dejar de realizar la actividad que esté realizando, en este caso el deporte, pero sí en la palpación va a tener un mínimo dolor. La inflamación puede ser nula prácticamente al principio, luego de realizar o terminar la actividad deportiva, por lo general suele tener inflamación, y la amplitud de movimiento de lo que es el tronco, tanto de flexión, extensión y rotaciones, no se suele ver afectada. Por lo tanto, es un golpe, digamos, un traumatismo, ¿sí? Que suele pasar por desapercibido y con analgésicos y con crioterapia suele ser bastante beneficioso para que el deportista continúe en el caso de que haya sido en el momento de la lesión o que aparezca el dolor después de haberse lesionado luego de la actividad deportiva. O sea que no va a parar en la semana, va a seguir entrenando este deportista. En cambio, en el Profe, grado 2 sí, ese, por ejemplo, para poner como un ejemplo acá, sería como sí. la paralítica en el fútbol, por ejemplo. Algo así, No, no, son golpes ¿no? directamente sobre la cresta ilíaca.
Bien, No bien, vendría bien. a ser la contusión, hablamos, te acordás vos, de lo que era con respecto a las lesiones a nivel muscular. En este caso no, los puntos de cadera son contusiones en la cresta ilíaca únicamente, ¿sí? Bien, bien, sí, sí. Todo lo que vendría a ser la cresta ilíaca anterosuperior y parte de la posterosuperior, ¿sí? Es distinto, digamos, a lo que vendría a ser la paralítica en una lesión, Sí, una sí. contusión en el muslo. ¿Bien? Ya cuando veamos Bien, más adelante, disculpe. creo que la clase que viene, me parece que vemos, según la bibliografía de Prentice, lesiones de lo que es cuádriceps e isquiotibiales. ¿Sí? Pero está bien que me interrumpas, me gusta que me interrumpas, así podemos aclararlo a eso, ¿bien? Entonces, como venía diciendo recién, el de grado 2 va a ser un poco más, digamos, importante el traumatismo. ¿Por qué? Porque en este caso el deportista va a tener que parar digamos, el deporte que está realizando, va a sentir bastante dolor y va a quejarse obviamente a la palpación. Una inflamación puede ser evidente y se puede observar de forma repentina lo que es el hematoma en sí. Puede haber obviamente lo que es una desinserción, en este caso del músculo sartorio, ¿sí? Que se inserta en la cresta ilíaca anterior superior, y el paciente se va a presentar con una posición antiálgica, o sea que va a realizar una flexión de tronco del lado de la cresta ilíaca que se haya golpeado, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y por lo tanto, si tiene una posición antiálgica de ese lado, este deportista va a tener, digamos, dolor cuando realice el movimiento contrario, o sea, si la cresta ilíaca que se golpeó fue la del lado derecho, él quiere realizar la inclinación hacia el lado izquierdo del tronco y obviamente va a sentir tirantez por, por el golpe que se produjo en la cresta ilíaca derecha. Entonces va a verse afectado todo lo que es la rotación de tronco y obviamente va a tener dolor. La marcha puede estar o no afectada, por lo general no suele estar afectada, pero bueno, aquí dice que sí. Y la inflamación es bastante evidente, ¿sí? Y obviamente el dolor es mucho más pronunciado que el grado 1 y por lo tanto es bastante incapacitante. En este caso ya hay una lesión, por lo tanto el deportista va a estar entre 5 a 14 días de fuera de lo que es la competencia. Obviamente siempre y cuando sea la lesión, la gravedad de la lesión, este deportista puede entrenar o no, dependiendo de lo que pueda realizarse. ¿Qué quiere decir? Que va a estar apartado de las competencias, pero no quiere decir que esté apartado de lo que son los entrenamientos. Entonces este deportista va a poder realizar entrenamiento de miembros superiores siempre y cuando lo permita, ¿sí? El médico deportólogo y con la supervisación específica de lo que es el kinesiólogo. Y de miembros inferiores también puede realizar ciertos ejercicios siempre y cuando no altere lo que es el proceso de curación, en este caso de la cresta ilíaca. Así que dependiendo justamente de criterios y de los diagnósticos diferenciados que se haya realizado con estos pacientes, obviamente puede o no realizar actividades en los entrenamientos siempre y cuando diferenciado de lo que es del resto del grupo, pero no va a poder competir. Entonces aproximadamente hasta los 14 días, ¿sí? Previo a evolución y previo a lo que es pruebas, ¿sí? Pruebas de movilidad, pruebas de lo que son de flexibilidad y a su vez diagnóstico por imágenes, en este caso las ecografías. ¿Sí? Luego tenemos el punto de cadera de grado 3, este es mucho más grave, aquí el deportista ya sí va a sentir un dolor muy fuerte, por lo general no puede caminar, necesita ayuda, por lo tanto es retirado con la camilla, ¿sí? Y directamente se trata de realizar un diagnóstico diferencial a ver si no ha habido algún golpe en lo que son los órganos internos y descartar cualquier alteración o desgarro muscular. El atleta va a referir un dolor agudo en la palpación que se intensifica con los movimientos para todos, digamos, los rangos de movimiento de lo que es el tronco. En este caso, lo que es la flexión y la rotación van a estar muy afectados. La marcha va a estar afectada, como le dije, ¿sí? Con respecto a lo que son los anteriores. La posición antiálgica es evidente también en este grado del punto de cadera. Y como dije al principio, puede estar fuera de la competencia hasta 21 días. Incluso puede llegar hasta un mes aproximadamente estar fuera de la competencia. Ahora, el próximo slide va a hablar un poco de lo que es la rehabilitación. ¿Sí? Como les dije al principio y antes de que empiece la clase, Prentice habla de un protocolo muy específico que no está mal, sí, pero que obviamente ha ido evolucionando en los años y por lo tanto por ahí hay cositas que podemos agregar que son mejores que estas y que puedan mejorar aún más la rehabilitación. Así que bien, ahí lo avanzamos. Esperen que se me pasó, ahí está. Tratamiento y rehabilitación. Esto vendría a ser para los tres tipos
de grados, ¿sí? De puntos de cadera, pero obviamente cabe destacar que el de grado 1 y grado 2 se recuperan mucho más rápido y obviamente que el grado 1, ¿sí? No suele dejar las competencias ni los entrenamientos y no hace el grado 3 tener un reposo un poco más prolongado que lo habitual, ¿sí? En la fase 1, como suele hablar siempre de protocolos, los primeros días, o al primer día, mejor dicho, es tratar de disminuir todo lo que es la inflamación y el edema, ¿sí? Utilizan crioterapia, en este caso, Prentice habla de un criomasaje de forma circular, y obviamente, como siempre hablamos, cuando hay lesiones musculares, realizar una compresión y mantener un reposo adecuado. Hoy en día el reposo depende del tipo de lesión muscular, va a ser la cantidad de reposo que va a tener el deportista, o sea, la cantidad de días que va a estar en reposo o no. No quiere decir reposo de no caminar, sino un reposo deportivo, ¿sí? Luego, inyectables antiinflamatorios, eso, bueno, queda, digamos, con la parte médica, ¿sí? Con el deportólogo. Y los TENS. Acá habla de los TENS, que es electroestimulación transcutánea, que obviamente es un tipo de analgésico que podemos llegar a utilizar y podemos tener eh, digamos, en nuestro consultorio habitualmente. Luego del segundo hasta el tercer día, que vendría a ser la fase 2, vamos a empezar a utilizar ya los agentes físicos que tengamos a nuestro alcance. En este caso, va a utilizarse ultrasonidos. Los ultrasonidos al principio, porque está en la etapa aguda, suelen utilizarse de forma pulsátil, aproximadamente 1,5 Hz, en el cual va a ayudar, digamos, a que el tejido empiece a tener, digamos, un mecanismo de protección y empiece a producirse una especie de diatermia interna en el cual, obviamente con los pulsos, ¿sí? Va a irse enfriando. Luego, a medida que vayan pasando los días, el ultrasonido, en la etapa subaguda ya más avanzada, cuando ya tenemos un tejido de curación, el ultrasonido se va a poder empezar a utilizar de forma continua, ya específicamente produciendo calor interno, dependiendo de los hertz que utilicemos, va a ser la capacidad de profundización. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a que se muevan los tejidos, tanto el colágeno como todo lo que vendría a ser los líquidos internos, en este caso de los músculos que se hayan lesionado. Ejercicios de amplitud de movimiento siempre. Estos ejercicios, como dice más, hay que hacer hincapié en la inclinación hacia el lado opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que la fascia, sí, acá no la nombre, pero la fascia va a estar retraída y va a tener una tensegridad, va a estar como bloqueada esa fascia, ¿sí? Y obviamente siempre en la posición antiálgica. Por lo tanto, eso va a generar, digamos, una tensión del lado, obviamente, donde se produjo la lesión y por lo tanto nosotros como kinesiólogos tenemos que tratar de liberar esa fascia y ayudarlo a que realice ejercicios contralaterales para que obviamente se estire, ¿sí? Las fibras de esa fascia. Los estiramientos, acá habla de un estiramiento de 15 a 30 segundos, 3 veces por día, no está mal, están aconsejables. Luego tenemos la fase 3, que va a ser desde el día 3 al 5 aproximadamente, hasta el día 7 puede durar, ¿sí? Ya aquí si no presenta ningún tipo de dolor el deportista y si obviamente se ha reabsorbido el hematoma tanto en el grado 1 como el grado 2, ¿sí? Podemos empezar a realizar ejercicios de potenciación con resistencia progresiva manual. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a hacer el kinesiólogo, ¿sí? Siempre y cuando el deportista lo tolere. ¿Qué movimientos puede hacer? Y bueno, abducción, flexión, extensión de cadera, flexión de tronco, ¿sí? Siempre y cuando lo permita. Y obviamente habla de unas 15 repeticiones cada 3 series por día, ¿sí? Eso sería estimativo. Podemos agregar aquí un montón de ejercicios más, estiramientos de la fascia, podemos realizar movimientos de cadera, podemos realizar movimientos de tronco en sentido lateral e inclinaciones, como habla aquí, de flexión y abducción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso lo podemos agregar, obviamente. ¿Para qué? Para mejor, digamos, para mejorar lo que es la tensibilidad de la zona. Luego tenemos la fase 4, que vendría a ser desde el día 5 en adelante. Ya actividades funcionales del deporte, siempre y cuando lo permita el deportólogo que nos dé el ok para volver, digamos, al campo de juego. Y protección en la zona. La protección en la zona habla de vendajes. Yo no recomiendo por lo general vendajes, pero bueno, en este caso Prentice habla de vendajes o de almohadillas en la zona. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nos imaginemos un patinador profesional. El patinador profesional suele
tener mucho de estas lesiones y no suelen prestarle atención. Entonces el patinador profesional, por ejemplo, que patina, en este caso aquí en La Rioja, por ejemplo en la DAR, que el piso no es un piso adecuado y es un piso duro, ¿sí? Cada vez que se cae se golpea las crestas ilíacas. Entonces, uno de los elementos que habíamos visto en su momento cuando hacíamos las prácticas en la DAR era utilizaban goma espuma, ¿sí? Y se ponían, obviamente, como si fuera una faja con vendas elásticas, y se ponían una goma espuma para evitar justamente los golpes. Entonces, o sea, los golpes no se evitaban, se caía la persona, pero estaba más protegido y no volvía de nuevo a ser un recidivante, o sea, no volvía a tener una lesión de nuevo. Entonces, ese es uno de los métodos que utilizaban en este caso, por ejemplo, en patín. Aquí, bueno, vemos los ejercicios, ¿sí? Que habla la bibliografía, un masaje con hielo, nada interesante ni innovador, ¿sí? Una pequeña inclinación, en este caso, como pueden observar aquí. A ver si tengo el cosito de un segundo para que se vea. Acá está. Ahí tiene el puntero láser, ahí pueden observar, no sé si es buena la imagen y nítida. En este caso la deportista está con una inclinación izquierda, ¿sí? Y el kinesiólogo está realizando un criomasaje. El criomasaje se puede realizar con hielo, ¿sí? Obviamente no el hielo directo porque puede producir quemaduras, pero sí puede utilizarse con distintos dispositivos, como por ejemplo los Cool Pack, que suelen venir y suelen ser bastante accesibles y obviamente podemos trasladarlos en nuestro bolso de primeros auxilios. Después aquí en este caso, en la segunda imagen, ilustración 22.2, potenciación de lo que es la flexión de cadera. ¿Qué vemos aquí? Perdón. ¿Qué vemos aquí? Un deportista que está realizando ejercicios de flexión de cadera con un peso en el tobillo. O sea, no es nada tampoco innovador y que no nos podamos imaginar nosotros que podamos hacer. Luego aquí abajo podemos observar una potenciación de lo que es glúteo, ¿sí? También con una extensión de lo que es la cadera, pierna recta, de cúbito prono, ¿sí? Con un peso también en el tobillo. O sea que pueden observar que Prentice utiliza unos ejercicios básicos que son bastante beneficiosos. Acá podemos observar el trabajo de aducción en lo que es decúbito lateral, la potenciación de la aducción de cadera. Acá podemos observar la abducción, ¿sí? Tampoco es un ejercicio tan innovador, con ejercicios simples los podemos realizar en nuestro consultorio, teniendo, por ejemplo, las pesas que van, las tobilleras que van con arena en los tobillos, valga la redundancia, ¿sí? En esta podemos observar la potenciación de lo que es la rotación interna, y la rotación externa en la próxima imagen. Indispensables y fundamentales, ¿por qué? Porque todos los músculos que están implicados en la cresta ilíaca, como el glúteo mayor, el glúteo medio, y en la parte anterior lo que es el paso del psoas con unión del ilíaco, y a su vez el origen de lo que es el recto del cuádriceps, ¿sí? Y obviamente estos van a sufrir, digamos, el traumatismo, por lo tanto hay que potenciarlos. Luego, bueno, una vez que ya terminamos de hablar de lo que son las crestas ilíacas, mejor dicho, lo que es la lesión de la cresta ilíaca anterosuperior, vamos a hablar de lo que es la lesión específica de la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior, ¿sí? Que obviamente son partes anatómicamente de lo que son los ilíacos. Aquí ya específicamente, directamente sobre la lesión de la cresta ilíaca anterosuperior. Aquí se inserta el músculo sartorio, como habíamos hablado en el punto de cadera anterior, ¿sí? Y el dolor en este punto puede indicarnos una apofisitis. Apofisitis de inserción, se suele decir, que esta apofisitis vendría a ser una tracción del sartorio, ¿sí? En su apófisis de origen. Por lo tanto, ¿qué hace el sartorio? En este caso se contrae el sartorio en forma permanente, produciendo una contractura, que bueno, hoy en día mucho no se utiliza el concepto de contractura, pero produciendo una tensión en su origen y por lo tanto va a traccionar de la apófisis de donde se inserta o de donde se origina y va a sacar como si fuera una pequeña piel que es el periósteo. El periósteo, perdón. Ese periósteo sí se lo denomina apofisitis y genera bastante dolor por sobreuso, en este caso inflamatorio, ¿sí? Rayos X para descartar fracturas, ¿sí? Por avulsión. Estas fracturas por avulsión van más allá del límite normal, ¿sí? Después de la apofisitis ya se produce un desprendimiento de la pastilla, en este caso de la apófisis, y por lo tanto el músculo se lleva
¿sí? Una pequeña porción del hueso. Después de la espina ilíaca anteros inferior, aquí se inserta el recto femoral, ¿sí? De lo que es la parte anterior, y por lo tanto va a también dar una apofisitis y ser tratado también como un punto de cadera. O sea, son puntos de cadera, pero ya más específicos, porque ya directamente tienen digamos, un diagnóstico del músculo que está lesionado. Radiografías también para descartar, en este caso, las fracturas por avulsión, ¿sí? Obviamente por una contracción violenta, como por ejemplo recién decía Agustín López que podía producirse una paralítica en la cara anterior del muslo. Bueno, esa paralítica sí puede producir una contracción violenta de lo que es el recto anterior y producir este tipo de lesiones, como por ejemplo una apofisitis de lo que es la espina ilíaca anteroinferior. Contusión de la espina ilíaca póstero superior, ¿sí? Ya más cerca de lo que vendría a ser la columna lumbar, ¿sí? Directamente a nivel de lo que es la altura de L5 y L4, dependiendo de las crestas ilíacas, por ahí las mujeres una más abierta que la de los hombres, y esto va a implicar, obviamente, dependiendo de la exposición que tenga subcutánea, ¿sí? Hay que diferenciar, como dice aquí en el slide, lo que son las contusiones de las fracturas vertebrales y las lesiones de órganos internos de mayor gravedad. Como hablábamos anteriormente, puede sufrir una contusión en la cresta ilíaca y también por el mismo impacto, por ejemplo, un rodillazo, ¿sí? Puede llegar a sufrir alteraciones en los riñones. Eso hay que corroborarlo y descartarlo. ¿Qué vamos a hacer también? Radiografías para descartar fracturas y apofisitis transversas. No suele producir incapacidad, por lo tanto, este tipo de lesiones, el deportista puede seguir rehabilitándose, perdón, puede seguir entrenándose y obviamente teniendo el tratamiento adecuado, ¿sí? El tratamiento es prácticamente parecido a las anteriores. En la fase 1 de 1 a 3 utilizamos lo que es la crioterapia, en este caso un masaje circular. Aquí ya habla del ultrasonido de forma pulsátil, luego bolsas de agua caliente, pero no las bolsas de agua caliente al principio, sino después de los 3 días en las fases subagudas, cuando ya haya desinflamado y con las bolsas calientes tratemos de que el colágeno y las fibras se vuelvan más elásticas. Ejercicio de amplitud de movimiento pasivo y luego activos indoloros y estiramientos. Estiramientos, todos los que se imaginen, ¿sí? Tanto de los músculos que se insertan en las crestas ilíacas anterosuperiores, anteroinferiores y posterosuperiores. Para todos lados, ¿sí? Sin tener miedo, siempre y cuando lo tolere el deportista. Nos quedan 8 minutitos, si se llega a cortar, entramos de nuevo, le paso el link, entramos de nuevo un ratito más, así terminamos la clase, ¿sí? Bien, continuamos. Bien. Después tenemos el síndrome piramidal, que ya lo deben haber visto con el profe Marco, esto es bastante común, ¿sí? Ciática o el síndrome piramidal o el síndrome piriforme. Esto a menudo es una lesión biomecánica, ¿sí? Pero en este caso en el deporte va a estar relacionado con un golpe directo sobre ¿cómo se dice? Sobre este músculo, produciendo un espasmo muscular y generando irritación del nervio ciático y por lo tanto produciendo una lumbociatalgia o una ciatalgia falsa, como suelen llamarles algunos autores, ¿sí? Está sujeto a traumatismo, ¿por qué? Porque la persona puede caer con flexión de la rodilla sobre el tórax y por lo tanto caer directamente y chocar con los isquiones y generar este tipo de dolores en lo que vendría a ser el síndrome piramidal. En este deporte la causa más común es el traumatismo directo, como les dije recién, y puede irradiarse, ¿por qué? Porque en el caso del piramidal hay un 10% de las personas que este nervio ciático lo perfora, ¿sí? O pasa por un tabique interno, y luego el 90% lo tiene por debajo del nervio, perdón, por debajo del piramidal al nervio ciático. Por lo tanto, hay personas en donde suele irritarse con más facilidad, que es ese pequeño 10%, que solamente lo podemos llegar a saber por una ecografía muscular, ¿sí? Esta irritación por endurecimiento del piramidal puede inhabilitar al deportista por unas 3 semanas. Incluso si no es tratado de forma precoz, puede tardar más de 3 semanas y puede llegar hasta a estar meses con este tipo de dolores. Bien. Tratamiento y rehabilitación también es prácticamente lo mismo, no hace falta repetir mucho. Crioterapia, cambian un poco lo que es los nombres, pero es el fin, el concepto del mismo.
a lo que quiere llegar Prentice es a lo mismo, ¿sí? Utilizar hielo y después calor superficial con infrarrojo, con lámparas, ¿sí? Y luego de los 3 a 5 días ejercicios de estiramiento, en este caso de lo que es el músculo piramidal, que hay millones de formas de estirarlos, ejercicio de estiramiento tanto para isquiotibiales y flexores del tronco, ¿sí? Y después de lo que es la fase 3, de día 5 en adelante, siempre y cuando el deportista esté mejorando y vaya en una buena evolución, hacer jogging. Jogging es trotar, ¿sí? Correr y empezar a realizar actividades de campo. Luego tenemos lo que es otro tipo de lesiones, que es la bursitis, ¿sí? La bursitis de cadera, tenemos la famosa bursitis trochanteria, que ya vamos a hablar más adelante, ¿sí? Pero la bursitis es una inflamación de las bolsas serosas que generan, digamos, un espacio virtual una vez que se haya producido la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Estas bolsitas disminuyen el roce de estructuras, por ejemplo, de músculo con músculo o hueso con músculo, ¿sí? En el trocánter mayor, para que el tensor de la fascia lata pueda moverse con facilidad, tenemos una bolsa que es la bursa trochanteria, y por lo tanto esta con alguna alteración biomecánica o con alguna alteración, como por ejemplo un golpe directamente sobre esta estructura, puede llegar a tener, ¿sí?, un espacio o crear un espacio ya virtual y generar una inflamación y doler lo que es la parte de la cadera, ¿sí? Es una inflamación a nivel de las bolsas que se encuentran cercanas a la articulación, estas disminuyen con el roce las estructuras entre sí, cercanas a la articulación, ¿ven? Es lo que estamos leyendo aquí. Suele producirse por traumatismos directos o tensión por sobreuso, en este caso del tensor de la fascia lata. La más común es la bursitis trochanteria, pero también tenemos la bursitis isquiática, que está por debajo del isquión, ¿sí? La bursitis trochanteria se suele producir mucho en deportistas por alteraciones en la biomecánica o dismetría de lo que es los miembros inferiores. Dismetría hace referencia a una pierna más corta que otra, por lo tanto, la cintilla iliotibial va a rozar sobre el trocánter mayor y va a generar este tipo de dolores a nivel del trocánter y de la cadera por encima, ¿sí? También suele producirse en corredores maratonistas, cuando corren en inclinación hacia un lado varios kilómetros. Por ejemplo, cuando salen a correr a la ruta o cuando corren en las calles. Ustedes tienen que tener en cuenta que las calles tienen una caída, ¿sí?, en inclinación para que el agua discurra por los costados. Entonces esa pequeña inclinación suele producir molestias y generar una tensión en el tensor de la fascia lata. La causa más común es por una irritación, como dije, de la cintura iliotibial. Cuando el glúteo mayor se inserta en ella, ¿sí?, tracciona, uno de los estabilizadores de cadera, ¿sí? También correr con una pierna aducida, por ejemplo, un pie pronado puede producir muchísimas causas, más que nada a nivel de rodilla, pero también generar una aducción de la pierna con rotación interna del fémur y obviamente producir una irritación repetitiva de esta zona. Suele ocurrir también en atletas con un elevado ángulo Q o discrepancia de los miembros inferiores, ¿sí? Un elevado ángulo Q, cuando vean ustedes síndrome femoropatelar con el profe Marco, se van a dar cuenta cuál es el ángulo Q, que está formado a nivel del trocánter mayor con los cóndilos y los cóndilos y los platillos tibiales con los maleolos, ¿sí? Forman un ángulo que hace un varo o un valgo, y eso hace referencia a un ángulo aumentado o no, por lo tanto va a generar una discrepancia en lo que es a nivel de caderas y producir una irritación de la cintilla iliotibial. A su vez, esa rigidez de esos aductores pueden hacer que el pie del corredor sobrepase la línea media, ¿sí?, ejerciendo una fricción mayor. ¿Qué quiere decir? Son aquellos deportistas que caminan con los pies hacia adentro. Cuando realizan el paso y cuando van corriendo, en vez de realizar el valgo fisiológico que tenemos de unos 5 grados del pie, caminan de la línea media hacia adentro con la punta del pie. Eso hace referencia que van realizando una rotación interna constante y por lo tanto va a generar irritación a nivel de la cadera. Bursitis isquiática, ¿sí?, la bolsita que encontramos situada entre lo que es el glúteo mayor y la tuberosidad isquiática. Aquí cuando nos caemos de cola suele inflamarse más, pero no es tan digamos, no se suele ver tanto. ¿Por qué? Porque tenemos una masa muscular importante que los protege, ¿sí? Pero bueno, este golpe con una flexión del tronco y la rodilla hacia el tórax, obviamente lo expone y puede llegar a producir digamos, un golpe y una contusión sobre lo que es la bursa isquiática, ¿sí? Bien, creo que aquí termina esto, a ver si lo terminamos a tiempo. Tratamiento y rehabilitación también, es prácticamente lo mismo, chicos. Los protocolos que muestra la bibliografía a mí sinceramente mucho no me gustan, pero bueno,
es para seguir un orden aproximadamente de lo que podría ser beneficioso. En fase 1, día 1 a 3, también crioterapia, compresión, ejercicio de estiramiento, almohadilla de protección, como habíamos hablado para, en este caso, los patinadores, ¿sí? Y medicación oral, antiinflamatorios, los AINES no esteroides, en este caso. Luego de los 3 días, también aquí utilizamos ultrasonido y, como dice, la sonoforesis. No sé si escucharon alguna vez la técnica de sonoforesis. La técnica de sonoforesis es la utilización de medicación, ¿sí? Aplicada por medio del ultrasonido. En este caso hay un medicamento que se llama Quinalgin, que es diclofenac al 60%, viene en gotas y suele ser muy beneficioso para este tipo de lesiones, ¿sí? Aplicarlo con el ultrasonido para que pueda penetrar de forma ultrasónica. Los ejercicios de potenciación para los músculos implicados, sí, fundamentales después de los 3 días aproximadamente. Bien, vieron que no es muy larga la clase de hoy, sí, va a quedar grabada para que la quiera ver de nuevo, pero en fin, lo que me gustaría es que si tienen ya alguna pregunta para hacerme, ¿sí? Me gustaría que la hagan ahora, así si no ya entramos en una próxima reunión de nuevo para que ustedes puedan sacarse las dudas que quieran. Y bueno, gracias a los 2 chicos que participaron en los foros, los demás estoy súper enojado porque no participó nadie en el foro. Así que lo vamos a suspender ese foro. Bien, ¿alguna pregunta o alguna duda de este temita que hablamos, que son las bursitis y son los puntos de cadera? Son temas bastante fáciles, son golpes, son